Muy bien. Entonces, bueno, como saben, la parte de imagen siempre es importante recordar la parte anatómica. Entonces recordemos, las glándulas suprarrenales son órganos, un órgano par, está localizado a ambos lados del abdomen en relación con los polos superiores de los riñones. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, casi siempre los esquemas que vamos a observar anatómicos van a estar glándulas suprarrenales en contacto con los polos superiores de los riñones. Pero ya vamos a ver por imagen que esto no suele respetarse. Recuerden que casi siempre alrededor del riñón que tenemos la grasa, exactamente, grasa perirrenal. Entonces generalmente lo que vamos a tener es grasa y la glándula suprarrenal ligeramente por arriba. Ya vamos a ver en las imágenes cómo no siempre vamos a tener este contacto íntimo de la suprarrenal con el riñón. Generalmente siempre vemos grasa alrededor del riñón y la glándula suprarrenal ligeramente por arriba. Ambas glándulas van a estar irrigadas por estas arterias que son las arterias suprarrenales, que suelen ser las primeras ramas de la aorta, o sea, son ramas directas de la aorta. Y el drenaje venoso igual va a estar dado por venas suprarrenales. La derecha va a drenar directamente a la cava inferior, mientras que la izquierda va a drenar a la vena renal. ¿Okay? Entonces tienen una morfología triangular y recuerden que está compuesto de la cápsula o la corteza y la médula. Entonces vamos a tener que la corteza va a estar dividida en tres capas. ¿Cuáles son? Glomerulosa, fascicular, Glomerular, fascicular y reticular, exactamente. Y por lo más interna la parte médula, la médula de las glándulas suprarrenales. Entonces, mire, tenemos una pequeña cápsula tejido fibro adiposo. Vamos a las tres capas de la corteza. Entonces, la primera es la glomerular. ¿Qué produce? Mineralocorticoides. ¿Cuál es el más? La aldosterona, exactamente. La fascicular, glucocorticoides, que es la más representativa, el cortisol. Y la más interna, la reticular, andrógenos. Y la médula, ¿de qué se encarga? Catecolaminas, adrenalina y finalmente noradrenalina. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco ya de los métodos de imagen. Entonces tenemos ultrasonido, tomografía, resonancia, medicina nuclear. Aquí tener en cuenta que el ultrasonido va a tener muy pocas indicaciones. La verdad, para valorar las glándulas suprarrenales, el ultrasonido se utiliza únicamente en pacientes pediátricos, hablando de neonatos. Entonces hablamos de pacientes que al máximo están por debajo de los 4 años. Después de esto prácticamente las glándulas ya no se van a observar. Obviamente es bastante útil porque no emite radiación y nos permite una buena diferenciación entre corteza y médula. Entonces acá tenemos todo esto ecogénico, va a ser el hígado. Acá tenemos parte del riñón hacia el polo superior del riñón, en este caso del lado derecho, y vemos aquí la glándula suprarrenal. Vemos una definición bastante buena. Hipoecoico va a ser la corteza y ligeramente isoecoico al parénquima hepático vamos a tener la médula. Entonces, si se dan cuenta, son muy fáciles de observar, pero recuerden, pacientes pediátricos y precisamente neonatos. Estamos hablando de recién nacidos, 1, 2, 3, exagerando 4. Ya después de eso prácticamente ya no se observa. Entonces aquí tenemos ejemplos: glándula suprarrenal derecha, glándula suprarrenal izquierda. Recuerden el íntimo relación con el riñón, el hígado y en este caso el vaso. ¿Para qué yo solicitaría un eco de suprarrenales en un niño recién nacido, en un neonato? Para ver agenesia o hiperplasia, exactamente. Realmente pacientes sintomáticos, y uno de los síntomas que suele presentarse, o a veces en pacientes de tamizaje neonatal, ver si no hay una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Generalmente lo que vamos a observar es esto: vamos a tener un crecimiento excesivo de uno de los brazos de la glándula suprarrenal. En este caso, recuerden el esquema normal, generalmente tenemos dos brazos, un brazo generalmente medial o lateral, muy delgados, generalmente no miden más de 3 milímetros, pero cuando hay una hiperplasia podemos tener este crecimiento excesivo del brazo. Si se dan cuenta, se está interponiendo entre el hígado y el riñón.
Entonces este es el típico caso de una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Esto de acá qué es? Muy fácil. Es un quiste. Esa es otra lesión relativamente frecuente de la glándula suprarrenal. En muchas ocasiones observamos este quiste, este es un paciente adulto, lo más probable es que este quiste sea del riñón. Pero también hay quistes en la suprarrenal, sí lo puede haber. Entonces, ver en esta topografía podemos determinar que es un quiste de la glándula suprarrenal. Pero bueno, para ultrasonido, recuerden, hiperplasias adrenal congénita. Hay otro tipo de lesiones que también podemos observar, sobre todo nuevamente en pacientes neonatos, en pacientes pediátricos, en este caso, estas lesiones. Esta de acá, ¿qué les parece? Está como heterogénea. Es heterogénea. ¿Es quiste o no es quiste? No parece. ¿Por qué no es quiste? Exactamente. Miren la imagen anterior, miren todo esto hiperecogénico acá, es el reforzamiento acústico posterior. Acá no tenemos nada de eso, no tenemos reforzamiento acústico. Entonces esto negro, ¿qué podría ser? No. La grasa en el eco suele verse ecogénica o hiperecoica. Puede ser absceso. Si fuera absceso, fuera contenido líquido, igual tuvieras reforzamiento acústico. Esto puede ser necrosis. Se ve hipoecoico. Y bueno, aquí tenemos dos lesiones, ambas tienen el mismo origen. Entonces, un tumor en un niño en la glándula suprarrenal, ¿qué podría ser? Feocromocitoma. No, feocromocitomas suelen ser más del adulto. Niños, pediátricos. El Tumor de Wilms. Eso es del riñón. Bueno, ¿podría proyectarse hacia la glándula suprarrenal? Sí, podría. Pero hablando específicamente de glándula suprarrenal, estos son los neuroblastomas. Neuroblastomas en riñones, en glándulas suprarrenales, principalmente en población pediátrica. Y así es como se observa el ultrasonido de glándula suprarrenal en un adulto. O sea, no vemos absolutamente nada. Aquí yo puedo tener una imagen hipoecoica que puedo decir, bueno, puede ser esto. No, la verdad es muy difícil valorar glándulas suprarrenales en adulto, por lo tanto, no es una indicación de realizar ultrasonido si yo quiero ver glándulas suprarrenales. Voy a ver el hígado, voy a ver el riñón, pero la glándula suprarrenal no la voy a ver, por lo tanto, no es un estudio que se indica en adultos. Tomografía, la tomografía es el estudio ideal para valorar glándulas suprarrenales. Y siempre que valoremos glándulas suprarrenales, recuerden que inyección de contraste me permite caracterizar lesiones tumorales y dar un adecuado estadiaje. Entonces, aquí tenemos nuevamente, aquí les pongo imágenes normales y aquí lo que les había dicho. Recuerden cómo hay grasa alrededor de los riñones. Entonces, acá en esta imagen de acá lo podemos ver. Entonces, aquí tenemos riñón izquierdo, riñón derecho. Miren toda esta grasa que está alrededor de los riñones. Y miren hacia dónde se proyectan las glándulas suprarrenales. Entonces, ese clásico esquema de que la glándula está adosada al riñón no es del todo cierto. Tal vez en pacientes pediátricos o pacientes delgados, pero lo habitual es esto, ver grasa, la grasa perirrenal y la glándula suprarrenal en sentido superior. Nuevamente tiene un cuerpo, dos brazos, recuerden, no suele medir más de 3 milímetros. Y en un corte axial, nuevamente vemos del lado derecho y del lado izquierdo, bastante fáciles de ver. Y bueno, por resonancia magnética, una mejor resolución de tejidos blandos, caracterización de lesiones, pero aquí lo más útil es determinar planos de clivaje. ¿A qué se refiere con planos de clivaje? Bueno, a veces este término de clivaje no lo recomiendo mucho utilizar, sino más bien planos de separación, o sea, sitios de interfaz entre, por ejemplo, la grasa y el riñón, entre la grasa y la glándula suprarrenal, o sea, planos de separación. Ahí sí que la resonancia magnética es muy útil. Entonces, resonancia magnética, ¿qué secuencia es? T2, muy bien, líquido cefalorraquídeo hiperintenso, aquí tenemos el riñón, y hacia acá arriba tenemos las glándulas suprarrenales. Y en este caso, en un corte coronal, tengo acá la glándula suprarrenal del lado derecho y bueno, en este caso la del lado izquierdo no se observa, pero simplemente es por el nivel del corte. Probablemente si yo
muevo los cortes un poco más anteriores, la voy a observar. Pero, nuevamente, recuerden que casi siempre hay grasa entre el riñón y la glándula suprarrenal. Muy bien, entonces este cuadro es probablemente la parte más importante de la clase. Entonces, cuando observamos una lesión de la glándula suprarrenal, casi en el 80-90% van a ser lesiones incidentales. Pacientes que vienen por otra cosa. La gran mayoría tomografía de pulmón. O sea, tomografía de tórax casi siempre llega un poco hacia la parte superior del abdomen y vamos a observar las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a tener lesiones, sobre todo más de 1 centímetro, que van a ser típicamente benignas, ya vamos a ir viendo, lesiones indeterminadas de entre 1 y 4 y más de 4 centímetros. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, lesiones benignas. Cuando nosotros tenemos una lesión en la glándula suprarrenal y tengo yo una densidad de menos 10 unidades Hounsfield, esto es un adenoma rico en grasa y listo, no se hace nada más. ¿Cuánto es la densidad de la grasa en una tomografía? ¿Cuánto? 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la densidad del agua? Teniendo en cuenta que el agua es neutro, ¿ajá? 0. Entonces, ustedes recuerdan la radiografía, entonces, aquí es lo mismo. Entonces, teníamos en la radiografía, el agua más o menos tenía la misma densidad que tejidos blandos. Por debajo o ligeramente más radiolúcido que estaba, al líquido o al agua, o que se veía más negro. El aire, me parece. Y entre el aire y el líquido, La la grasa. Entonces, si yo digo que el agua es 0, si me voy para la grasa, ¿qué densidad va a tener? menos Negativa, exactamente. Entonces, recuerden, la grasa tiene densidades negativas, al igual que el aire. Nada más que entre diferencias, por ejemplo, que la grasa suele tener menos 100, menos 200, el aire suele tener menos 1000, menos 2000. Y de 0 para arriba ya vamos a tener los tejidos blancos. Entonces, si yo tengo una lesión que me da menos de 10 unidades Hounsfield, yo tranquilamente puedo decir que hay grasa en esa lesión y esta lesión es benigna y no se hace absolutamente nada más, ni seguimiento ni nada. Tener calcificaciones, como este caso de las glándulas suprarrenales, es algo típico de lesiones benignas, sobre todo muchas veces seculares. A veces probablemente estos pacientes tuvieron algún tipo de infección, generalmente tuberculosis, que es raro, pero puede darse en glándulas suprarrenales y dejan estas calcificaciones bastante groseras. Tener calcificaciones en una suprarrenal es típicamente benigno. Los quistes ya habíamos visto, obviamente. Aquí los quistes, si recuerdan un poco más o menos del diagrama de esto, aquí por ejemplo más de 4 centímetros y es casi siempre maligno. Sin embargo, los quistes pueden medir más de 4 centímetros, 10, 15, pero recuerden siempre su morfología quística, bien circunscrito, reforzamiento acústico y densidad de agua, o sea, 0. 0, exactamente. Si yo pongo aquí para medir la densidad, tiene que ser de 0. Entonces los quistes, la verdad los quistes bastante fácil de observar. El mielolipoma, entonces, si yo les digo mielolipoma, ¿qué tiene esta lesión? Grasa y Proteínas. por ahí dijeron. Mielo, ¿qué es mielo? ¿Cómo? Sí, está bien, digan. Mielo, ¿de dónde viene? Médula. ¿Qué médula? ¿Qué tipo de médula? Amarilla. Médula ósea. No vayan a confundirse médula espinal, no. Es médula ósea. Por lo tanto, tiene tejido graso y tejido hematopoyético. Entonces, por eso es mielolipoma. Igual, estas lesiones también pueden ser sumamente grandes, pueden ser más de 4 centímetros, pero son clásicamente benignas. Si yo les digo lipoma, grasa, entonces, ¿qué debe tener la lesión? Grasa, grasa macroscópica. Si se dan cuenta, la densidad de la grasa tiene también dentro de la lesión. O sea, aquí tengo densidad de grasa que se asemeja a la grasa pararrenal. Entonces, tener grasa macroscópica dentro de una lesión suprarrenal es un mielolipoma.
Entonces, obviamente tengo grasa y toda esta parte que está más hiperdensa va a ser tejido mieloide. Entonces, grasa macroscópica, grasa macroscópica, grasa macroscópica, típico mielolipoma, tumores completamente benignos. En algunas ocasiones pueden sangrar, pero nunca van a tener una transformación maligna. Son lesiones completamente benignas. ¿Y cómo sé que no es necrosis? O sea, porque está hipodenso. Mides la densidad. Una necrosis nunca te va a dar densidades negativas. Esto, al ser grasa, te va a dar densidades negativas. O sea, la necrosis es tejido blando muerto, entonces puedes tener densidades de 15, 16 unidades Hounsfield, pero nunca densidades de grasa. Y recuerda siempre comparar la densidad, ¿no?, de la grasa y de la lesión. O sea, la grasa de la lesión y la grasa que está alrededor. Y generalmente la necrosis probablemente te pueda confundir lo que vimos en el ultrasonido, que se ve más hipoecoico. En la tomografía no suele verse así. La tomografía suele verse todo muy homogéneo. ¿Cuándo ves la necrosis en una tomografía o en una resonancia? Cuando inyectas contraste. Pero lo mismo, si mides la densidad de la necrosis, siempre te va a dar densidades positivas. La densidad es clave para diferenciar necrosis de grasa. Muy bien, vamos ahora a este grupo de lesiones indeterminadas, que estamos hablando entre lesiones de 1 a 4 centímetros. Entonces, cuando tenemos una lesión menor a 1 centímetro, con densidad menor a 10 unidades Hounsfield, listo, es una lesión, es un adenoma rico en grasa, no se hace más. Si es un quiste, igual no se hace nada más, mielolipoma, listo. Ya vimos lesiones benignas. Ahora vamos con estas lesiones indeterminadas. De 1 a 4 centímetros, aquí mido la densidad y me da más de 10 unidades Hounsfield. Aquí me sirve inyectar contraste. Esto sí, la verdad que no les voy a pedir. Aquí hay estas fórmulas que se calculan densidades. No, obviamente esto no es necesario que se aprendan, esto es algo que hacemos ya midiendo densidades. Pero, ¿qué es lo que tienen que saber? Se tiene que inyectar contraste y ver el lavado. Washout es lavado. Tenemos lavado absoluto, lavado relativo, que deben aprenderse que una lesión benigna generalmente tiene un lavado mayor al 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que absorbió el contraste, pero que lo eliminó inmediatamente. Cualquier lesión que capte contraste y se quede con el contraste es altamente sugestiva de malignidad. Entonces, lesión indeterminada, 1 a 4 centímetros, más de 10 unidades Hounsfield, hago protocolo de suprarrenal con fórmula de lavado y simplemente veo el lavado absoluto. ¿Okay? Aquí medimos densidades, esto no es necesario que se aprenda, pero recuerden que hay los protocolos de suprarrenal. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Aquí, si se dan cuenta, es una lesión relativamente grande, prácticamente medio 4 centímetros. Medimos la densidad, 24 unidades Hounsfield, entonces ya está hiperdensa. Hago la técnica de lavado, me da 62%. Por lo tanto, me quedo tranquilo, es una lesión benigna. ¿Okay? Probablemente, ¿qué va a ser? Lo mismo, un adenoma, pero pobre en grasa. Y si esto ya me da un lavado menor al 60%, ¿qué pasa? Ahí sí ya me voy al otro lado de lo maligno. Y ahí les pongo, ahí están los ejemplos, ¿no? ¿Qué podría ser si una lesión tiene un lavado menor al 60%? Puede ser un fibroblastoma, un carcinoma, una metástasis. O sea, ya me voy a lo maligno. ¿Qué estudio es? Resonancia. Resonancia. ¿Qué secuencia es? Es T1. T1, saturación grasa no tanto. Aquí hay una técnica que se llama dentro y fuera de fase. No sé si la han escuchado. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, ¿de qué se trata? O sea, que escuchado, que no lo había comido. Entonces, ¿es una técnica de saturación grasa? Sí, pero saturación grasa microscópica. Porque si se dan cuenta, aquí la grasa se ve hiperintensa en ambas. Entonces, esta grasa no me está saturando. Lo que me satura es grasa microscópica. Entonces, yo tengo esta lesión grande suprarrenal, dentro de fase, hago la parte fuera de fase, miren cómo cae la señal. ¿Qué quiere decir? Que aquí adentro hay grasa microscópica. Entonces, probablemente esta lesión va a ser benigna, porque tiene alto contenido de grasa. Este es un T1, dentro y fuera de fase, y no sé si han escuchado esto que se ve como negro, ¿cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llama. Este es el efecto de... ¿Cuál? ¿Sí? Sí. Tinta china. De tinta china, exactamente. Este es el efecto de tinta china, clásico de el T1 fuera de fase. Siempre se hacen conjuntamente, ¿no? Dentro y fuera de fase. Nuevamente, dentro y fuera de fase. Y este sí es una técnica de saturación grasa. Para que vean, aquí la grasa se ve completamente hipointensa. ¿De qué me sirve esto? A veces pacientes que no le puedo inyectar contraste, bueno, hago resonancia magnética y puedo determinar cuánta grasa microscópica hay en su interior. Y listo, ya con eso bastante fácil determinar que esta muy probablemente es una lesión benigna. T1 dentro y fuera de fase. Y ahora vamos con las lesiones que ya miden más de 4 centímetros. Ya cuando miden más de 4 centímetros no hay a dónde más irse. Si hay historia de cáncer, hay que hacer o PET-CT o biopsia. Y si no hay historia de cáncer, hay que resecar. Recuerden que hay lesiones benignas que miden más de 4 centímetros. Recuerden los quistes o los milolipomas, pero tienen características muy distintas. Muy bien. Entonces aquí tenemos esta lesión, obviamente mide 6 centímetros. Miren, esto es con inyección de contraste y si te das cuenta todo esto que se ve negro, ¿qué es? Necrosis. Esto sí es necrosis. Si este estudio no estuviera con contraste, todo esto se viera muy homogéneo. O sea, no alcanzarías a diferenciar qué es el tejido tumoral de la necrosis. Pero ya inyectas contraste y el contraste se va principalmente al tejido tumoral. La parte interna va a ser necrosis. Más de 6 centímetros, 6,4, esto está más de 4 centímetros, en este caso fue una metástasis de un adenocarcinoma. Acá tenemos otro ejemplo, igualmente una lesión de 6 centímetros, igual, recuerden, más de 4 centímetros muy probablemente va a ser maligno, en este caso fue un carcinoma adrenocortical. Otro ejemplo, otra lesión, 5 centímetros, muy probablemente maligna, este fue un feocromocitoma. Entonces, más de 4 centímetros, dos cosas: historia de cáncer, PET-CT o biopsia. No hay historia de cáncer, hay que resecar. Muy bien, ahora vamos a hablar de ciertos tumores específicos. Entonces, el feocromocitoma, como vimos, es este tumor maligno de la médula que principalmente secreta catecolaminas. Entonces, si es un tumor que está ligado al sistema nervioso y al sistema endocrino, ¿qué tipo de tumores? Neuroendocrinos. El mismo grupo de tumores neuroendocrinos que vimos en el páncreas, bueno, pues ya tenemos otro tumor neuroendocrino, que es el feocromocitoma. Entonces, al ser un tumor neuroendocrino, ¿cómo se va a comportar por imagen? Debería realzar con el contraste. Exactamente, tiene un realce arterial sumamente intenso, al igual que los del páncreas. Y muchas veces va a tener estas hipodensidades en el centro que van a ser necrosis. Exactamente. Entonces, recuerden, es un tumor neuroendocrino, realza en fase arterial de forma muy intensa, a veces inclusive se le llama el signo de la bombilla de luz, porque realmente es un realce sumamente intenso y que en fases tardías va a lavar. Este es el clásico feocromocitoma. Tenemos los quistes, que ya los vimos. Recuerden ver la densidad. Aquí lo que habías preguntado tú, cómo diferenciar un quiste de la necrosis. La forma más fácil es densidad, medir la densidad. Tú mides aquí la densidad, te va a dar de 0. Tú mides acá la densidad, te va a dar entre 20, 25, 30. Y obviamente la necrosis casi siempre va a estar asociada, obviamente, a lesiones tumorales, principalmente malignas. Entonces acá si das cuenta es una lesión sumamente grande, probablemente esto mide más de 10 centímetros. Toda la parte externa es la parte activa del tumor y la parte interna es la necrosis. ¿Cómo diferenciar? Medir densidades. Y bueno, el carcinoma adrenocortical generalmente no da síntomas. Y no es que haya alguna deficiencia o alguna hiperproducción hormonal. La gran mayoría de veces la clínica que presentan es efecto de masa. Comprimen el hígado, pueden comprimir la vía biliar o también la parte renal. Entonces hacen hidronefrosis. Como se dan cuenta, son tumores sumamente grandes, alcanzan grandes tamaños, en este caso hacia acá arriba, vean cómo comprime
el lóbulo derecho del hígado y también en algunas ocasiones puede comprimir las estructuras vasculares. ¿Quién me puede decir qué vaso es este? No, Esplénica. no. Está como que ingresando al hígado. Entonces, ¿qué vasos ingresan al hígado? La porta y la arteria hepática. Entonces, viendo su calibre, ¿cuál creen que sea? La porta. Realmente la arteria hepática, que muy probablemente es esta, es de un calibre sumamente delgado. El 70% de irrigación del hígado se da principalmente por la vena porta, el resto es por la arteria hepática. Entonces todo esto es vena porta. Nuevamente otro tumor del otro lado, si se dan cuenta, es una lesión grande, ya con necrosis central, muy típico de los carcinomas adrenocorticales. Ok, lo mismo, carcinoma adrenocortical. ¿Qué son estas imágenes hiperdensas? Clasificaciones. Pueden ser calcificaciones, pero en este caso no lo son. ¿Qué podrá ser? Son adrenocortical. Tienen como trayecto, son vasos. Vasos tortuosos. Son neoformación de vasos. Entonces son tumores sumamente agresivos que obviamente tienen neoformación de vasos, o sea, neovascularización. Todos estos son vasos, estructuras vasculares. Nuevamente, gran tamaño, necrosis central. Y miren cómo el riñón inclusive ya está hacia la forma en el hipogástrico o casi fosa ilíaca izquierda. Muy bien, ¿qué le ven a esto? Ya vemos, lesión heterogénea, necrosis central, más de 4 centímetros. Entonces ya damos probablemente maligno, pero ahora, ¿qué más le ven? Y esto es algo muy típico de los carcinomas adrenocorticales que los hace irresecables en No el inicio. ¿Hay metástasis en el hígado? ¿Hay metástasis en el hígado? Sí. Tenemos acá probablemente lesiones metastásicas. Muy bien. ¿Qué más? Invasión a un vaso. Invasión al vaso. O sea, un vaso sanguíneo. A una estructura vascular. Muy bien. ¿Qué estructura vascular está invadida? La porta. No. No, esta es la otra. ¿La? Cava inferior, exactamente. Lo que estamos viendo acá es, nuevamente, aorta y acá tienes la cava. Miren toda esta lesión, cómo ya se está metiendo dentro de la cava. O sea, hay una invasión de la cava, inclusive ya tiene un crecimiento por dentro del vaso. Acá tenemos la arteria, vena cava. ¿Qué rama será esta? De la aorta. ¿La? El tronco celíaco. Muy bien, el tronco celíaco. ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? La esplénica, la derecha, la hepática derecha y la. No. Me falta una, La gástrica. ¿Tienes la esplénica? Sí. ¿Qué más? Y la gástrica izquierda. Gástrica izquierda ahí. Y la hepática en común. Muy bien, la hepática común, exactamente. Entonces, gástrica izquierda, obviamente al estómago, tienes la hepática común que va a ir hacia el hígado y la esplénica que va a ir directamente hacia el vaso. ¿Y la hepática común en qué se divide? Derecha e izquierda. La hepática común viene, obviamente se va a dividir en dos, en la hepática propia y en la, La gástrica derecha. no, en la gastroduodenal. Y la Gastroenteral. gastroduodenal después se divide en, La gástrica derecha. no, Pancreática. por ahí va gastroepiploica y pancreatoduodenal Pancreato- superior. La pancreatoduodenal inferior, ¿de dónde viene? De la mesentérica superior. De la, De la mesentérica superior. muy bien, de la mesentérica superior. ¿Listo? Fácil. ¿Y la gástrica derecha de dónde sale? No me acuerdo. El esplénico. Esa era específica. Uy, eso nos tomaba en anato así, pero. Es un poco la parte anatómica. Entonces, y obviamente es importante porque estos tumores es muy común que invadan estructuras vasculares. Otro tumor que le encanta también invadir estructuras vasculares, sumamente agresivo en esta localización. ¿Cuál sería, por ejemplo, aquí un diagnóstico diferencial? ¿Cuál? Hepato.
¿El hepatocarcinoma? Ok. Sí puede ser un hepatocarcinoma, pero al mismo tiempo no. ¿Cuál es la clásica presentación de un paciente con un hepatocarcinoma? Cirrosis hepática. Cirrosis, exactamente, son pacientes con cirrosis. Entonces yo tendría que tener un contexto de un hígado con cirrosis. ¿Y cuál es la clásica morfología del hígado cirrótico? Los contornos lobulados. Exactamente, un lóbulo izquierdo sumamente grande, uno derecho pequeño y muchas veces el hilo hepático rodeado de grasa. Entonces hay que ver características de cirrosis. Entonces, hepatocarcinoma, bueno, puede ser. ¿Qué otro? Si no es hepatocarcinoma, ¿qué otro podrá ser? Que también es del hígado, primario. Y el hepatoblastoma es más de población pediátrica, de niños, máximo hasta los 10 años. Este es un adulto. ¿Cuál es el otro tumor? Del hígado. Sumamente agresivo, de muy mal pronóstico. Entonces, vamos a ver. Células del hígado. Tenemos dos hepatocitos, ¿okay? Hepatocarcinoma. ¿Qué otras células están en el hígado? Las células de Kupffer, de Las Ito. células de Kupffer, que es del sistema retículo endotelial, ¿okay? Es como un sistema de defensa. Generalmente, ¿qué se puede formar en estas células? Si es de defensa. O sea, acumulaciones. O sea, ¿qué tumor podría crecerte en unas células de Kupffer o del sistema retículo endotelial o del sistema de defensa? Puede ser una tuberculosis liviana. No, hablamos de tumores. Linfoma. ¿Qué otras células hay? De Ito. ¿Cuál? Las de Ito. Las de Ito. ¿Esas no son las cutáneas? No me acuerdo qué hacían, pero solo me acuerdo que eran células. Hay una enfermedad que se llama la hipomelanosis de Ito, que es una facomatosis, síndrome neurocutáneо. Bueno, vamos a ver. Si hay hepatocitos, tenemos células de Kupffer, ¿qué más hay? Células vasculares, endotelio vascular. Entonces ahí hablamos de un poco de sarcomas. Y aparte, ¿qué otra vía hay? Vascular. La linfática, bueno, otra más importante. La vía biliar. ¿Cuál es el tumor de la vía biliar? Ya me olvidé. Colangiocarcinoma, exactamente. Este puede ser una localización típica del colangiocarcinoma. ¿Cómo se llama ese tumor que crece justo en la bifurcación de la vía biliar? Ay, no. El tumor de Klatskin. Sí. Sí. Bueno, esta es la localización. Es que ya debería ya. Un poco engorroso, yo sé, Debería saber, pero me olvidé. pero obviamente, siempre que vean imagen, lo importante siempre es diagnósticos diferenciales. El carcinoma adrenocortical no es algo frecuente, entonces si yo veo una lesión a este nivel, justo está más o menos en la porta hepatis, invade la cava, podría pensar en un colangiocarcinoma. ¿Qué tiene lo típico el colangiocarcinoma? Si es de la vía biliar, ¿qué va a estar condicionando en la vía biliar? Obstrucción. Obstrucción, entonces, ¿cómo? Dilatación de la. Dilatación de la vía biliar, exactamente. Entonces, aquí no hay vía biliar dilatada, entonces no es un colangio. Bueno, sigamos. Acá tenemos un mismo carcinoma adrenocortical. Ya diagnosticamos el tumor, pero ahora vemos todo esto. ¿Qué será? Entonces, ¿dónde está la localización de esto? De todas estas imágenes. ¿En qué parte del abdomen? Recuerden que el abdomen tiene compartimentos. Entonces, si es algo que rodea esto de aquí, ¿qué es? La aorta. Entonces, está rodeando la aorta. Entonces, ¿dónde están estas lesiones? Retroperitoneal. Retroperitoneal. Muy bien. ¿Y qué hay en el retroperitoneal? La parte de la cava, de la aorta. Riñones, obviamente eso están hacia ambos lados. Acá vemos los riñones respetados. ¿Qué más? Músculos. Los músculos no suele ser tanto el retroperitoneal. Columna, bueno, esto ya es fuera del abdomen. ¿Qué está rodeando los vasos?
Grasa. No. Bueno, hay un tipo de grasa. Entonces somos. Ganglios. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Si hay infiltración ganglional, entonces así suelen verse las infiltraciones ganglionales. Si ustedes no tienen una lesión tumoral en otro sitio y ven esto, ¿qué es lo primero que pensarían? Si es de los ganglios, Linfoma. linfo. Obviamente, si tenemos un tumor en la glándula suprarrenal, esto que vendrá a ser metástasis. Las metástasis a la vía linfática. Entonces recuerden cómo se manifiestan generalmente los linfomas o los tumores de ganglios linfáticos, rodean a la aorta, pero si se dan cuenta no la comprimen. ¿Sí? Entonces el calibre está respetado, pero tienen toda esta masa retroperitoneal de gran tamaño. Lamentablemente casi todos los carcinomas suelen ya observarse con la invasión secundaria. Los adenomas, ya los vimos, recuerden, ricos en grasa, menos de 10 unidades Hounsfield, o adenomas también pobres en grasa cuando tienen un washout más del 60%. Mielolinfoma, ya lo vimos, grasa macroscópica. Como les dije, a veces como tienen tejido hematopoyético pueden sangrar. Aquí tenemos un paciente que vino con dolor abdominal, se le hace la tomografía. ¿Qué es la clave? Recuerden, grasa. Ver esta grasa macroscópica dentro de la lesión, ya, mielolinfoma, que obviamente está grande, obviamente por el sangrado, le hacen un seguimiento y reduce de tamaño, ya se reabsorbió la sangre. Los quistes, esto no lo voy a detener, esto es bastante fácil, no realzan, una densidad de 0 unidades Hounsfield. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Listo. Terminamos. Glándula suprarrenal.